que era específicamente para conmemorar dignamente lo que nosotros conocemos como la cena navideña. Entonces, esa costumbre que se remonta a los primeros años del cristianismo, posteriormente se le fue dando ese carácter obligatorio que ahora estamos haciendo referencia. Bueno, ustedes, por eso cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica, en este caso de la prima anual, partimos de lo siguiente, ¿verdad? No puede ser la naturaleza jurídica de la prima anual un aguinaldo, porque el aguinaldo significa un acto de mera liberalidad del empresario. Y anteriormente decíamos que era un regalo de fin de año, por lo tanto es un acto de mera liberalidad que tiene el empresario para con el trabajador al entregarle esa paga especial. Ahora bien, ya lo referí anteriormente, ¿verdad? Que es una práctica histórica y a esa práctica histórica se le ha ido dando un carácter obligatorio. Al punto que ahora, pues, ya es un consenso aceptado en el sentido de que lo que se paga, ¿verdad? En concepto de prima anual no es más que un salario complementario que el empleador debe abonar, en este caso, al trabajador. En ese punto de vista, me parece que es a mí como debemos específicamente ir entendiendo el tema de la naturaleza jurídica del aguinaldo. Ahora bien, algunos laboralistas han venido opinando, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza jurídica de la prima anual. Unos hacen referencia a que se trata de un salario complementario, otros van a hacer referencia a que se trata de un salario diferido. Entonces, el hecho es, ¿verdad?, que ambos conceptos nos pueden servir específicamente para dar respaldo jurídico a esta institución jurídica. Y entonces nosotros tenemos específicamente, si admitimos la teoría del salario diferido, lo que vamos a entender es que del salario del trabajador, ¿verdad? Del salario diario del trabajador se va descontando una parte o se va descontando la 12ª parte, ¿verdad? Que se le va deduciendo para pagar al trabajador, obviamente cuando llega, ¿verdad? Una época determinada, es decir, cuando llegue el fin de año, ¿verdad? Cuando llegue ese fin de año, los trabajadores, en ese caso, y no solo los trabajadores, todos nos vemos obligados a hacer desembolsos extraordinarios, ¿verdad? Por esas fiestas de fin de año, pues se realizan esos desembolsos extraordinarios. Entonces el trabajador, para que pueda cumplir con esos desembolsos extraordinarios, pues obviamente se le debe de pagar este salario diferido, algo que, como ya dije, se le va descontando al trabajador para entregarlo en una época determinada, es decir, en la época que señala el Código de Trabajo que se debe de pagar la prima anual. Ahora bien, si nosotros asumimos la tesis de que se trata de un salario complementario, pues obviamente que la prima anual sería una prestación social que el empleador debe abonar al trabajador con independencia del resultado de la empresa. Es decir, al trabajador no le interesa si la empresa arroje pérdidas o arroje ganancias. Lo que pasa es que el empleador en esa época está obligado a pagarle el salario, en este caso complementario al trabajador. En cuanto a la naturaleza jurídica de que la prima anual es un salario complementario, implica que la prima anual tiene un carácter asistencial. Y ese carácter asistencial deriva, pues, en ese salario, ¿verdad?, complementario que el empleador abona al trabajador específicamente para mejorar, se refiere, las condiciones de vida, pero a final de cuentas, en este caso de lo que se trata es que el trabajador pueda conmemorar las fiestas navideñas, digamos, de un modo decoroso. Entonces, en ese refiriendo, ¿verdad?, que la teoría del salario complementario y la teoría del salario diferido sirven específicamente para esenciar la naturaleza o la característica principal de la prima anual. Ahora, aquí tenemos un interrogante y la siguiente: ¿qué repercusiones laborales tiene admitir la teoría del salario diferido para fundamentar la naturaleza jurídica de la prima anual? Bueno, tiene ciertas repercusiones a partir de lo siguiente, porque el Código de Trabajo nuestro
Lo que contempla específicamente es, ¿verdad?, que independientemente de la ruptura del contrato de trabajo, si la ruptura es abrupta, si la ruptura es de modo injustificada o es injustificada del contrato individual de trabajo, o el trabajador en ese caso renuncia, ¿verdad?, el empleador tiene la obligación de pagarle una prima anual proporcional al trabajador, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos, pues obviamente, de que no es tanta la idea de salario complementario. Y aquí, perdón, en este contexto no tiene cabida la lógica de un salario diferido, porque un salario diferido, ya hemos dicho nosotros que sería como una especie de obligación que tiene el empleador de abonar al trabajador, podemos decir nosotros, la parte del salario que le fue descontando. Pero en este caso el legislador no lo asume desde esa perspectiva. El legislador lo que lo asume es, mire, independientemente, ¿verdad?, de la razón por la cual termine el contrato de trabajo, usted está obligado a pagarle en ese caso un salario complementario al trabajador, pero un salario complementario que sería de modo proporcional, en este caso, al tiempo trabajado. Y digo esto porque más adelante nos vamos a encontrar con disposiciones similares a las que hacíamos referencia en el caso de la vacación anual, cuando el legislador lo que refiere específicamente en estos casos es, piense ustedes que si el contrato de trabajo termina, ¿verdad?, si el empleador, mejor dicho, despide al trabajador y por haberlo despedido el trabajador no cumple, ¿verdad?, el lapso de tiempo para que le paguen la prima anual de modo completo, entonces el trabajador tiene específicamente el derecho a en este caso, a una prima anual proporcional. Ahora bien, la justificación que se le ha dado a ese argumento, a esa premisa legislativa, es que el legislador ha establecido eso con un propósito de evitar, ¿verdad?, los despidos injustificados dentro de la empresa. Pero si es que si se trata la prima anual de podemos decir nosotros, en este caso, de un salario diferido, pues obviamente que esa justificación normativa no tiene sentido. Porque a mí no me está dando nada el empleador. El empleador lo que está haciendo es abonándome lo que ya me descontó y que no me lo puede dar completo porque me está despidiendo antes de que llegue la fecha en que me debe de entregar de modo total la prima anual. Esa sería como una especie de justificación, podemos decir nosotros, o una forma de poder refutar la teoría, ¿verdad?, que sostiene que estaríamos ahí en presencia, ¿verdad?, de una sanción de política legislativa. Pero si fuera un salario diferido, no hay sanción de política legislativa. Si fuera un salario complementario, sí, porque el salario complementario se entrega en la fecha convenida. Y en este caso, a esa fecha no llega el trabajador específicamente porque ha sido despedido. Y como fue despedido, pues asumiríamos la tesis que la debe de pagar el empleador para evitar los tipos de abuso. O sea, hay una y otra consecuencia jurídica si uno asume una u otra teoría a la hora de explicar la naturaleza jurídica de la prima anual. Ahora, en lo que respecta específicamente al aspecto legal, que es algo que me parece importante, que podemos comenzar ya a trabajar, y espero que ustedes tengan su código de trabajo a la mano y que también lo vayan leyendo a la par de lo que vamos comentando, y vean ustedes lo que el legislador en este caso describe. Todo patrón está obligado a dar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo una prima por cada año de trabajo. Obviamente que el legislador, no sé si es siguiendo, podemos decir en este caso, el lenguaje cotidiano que hay en el entorno, ¿verdad?, de la relación de trabajo, para referirse a esa prima anual como aguinaldo. Porque el legislador dice en concepto de aguinaldo. En concepto de aguinaldo jamás puede ser. Porque si todo patrón está obligado a dar a los trabajadores, lo que le está obligado a dar a los trabajadores es una prima anual. Pero el legislador refiere que está obligado a dar la prima anual en concepto de aguinaldo, cuando todos sabemos que el aguinaldo significa regalo de año nuevo. Entonces, por lo tanto, es una contradicción entre el legislador al haber plasmado eso en el artículo 196. Bastaría decir
que el empleador en ese caso está obligado a dar a sus trabajadores, ¿verdad?, una prima anual por cada año de trabajo. Parece que hasta eso es lo que debió haber redactado el artículo 196, en el artículo 196, el legislador. Entonces no puede ser esta idea de carácter obligatorio. En el caso del artículo 198 refiere la cantidad mínima que se debe pagar al trabajador como prima en concepto, otra vez vuelve al error de decir en concepto de aguinaldo. ¿Cuál va a ser? Lo que va a pagar el empleador en concepto de prima. Juega la idea de la antigüedad del trabajador en el empleo. Porque ven ustedes que para la persona que tiene 1 año y menos de 3 años de servicio, la prestación que le van a dar es de 15 días, un salario equivalente a 15 días. Para quienes tuvieran 3 o más años y menos de 10 de servicios en la prestación en la empresa, le van a dar en concepto de aguinaldo, le van a entregar en concepto de prima anual, perdón, la cantidad de 19 de salario equivalente a 19 días. Y para una persona que tuviera 10 o más días de servicio, ¿verdad?, una prestación equivalente al salario básico de 21 días. ¿Verdad? Entonces, en ese punto de vista entendemos que es la forma en que se paga, pues en este caso, o la forma en que vamos a hacer los cálculos de la remuneración que el empleador debe pagar a un trabajador en concepto, en este caso, de prima anual. Obviamente que si un trabajador tiene 1 año menos de 3, ya hemos dicho que tendrá el salario básico de 15 días. Entonces hay que ver si el salario básico de 15 días a un trabajador quincenalmente le pagan en una empresa $400, entonces vamos a entender que ese sería, ¿verdad?, lo que se le paga en concepto de prima anual a un trabajador que tiene 1 año y menos de 3 años de servicio en una empresa. Ahora bien, si un trabajador tiene, en ese caso, referimos aquí, ¿verdad?, el trabajador tiene 3 años o más, entonces se le va, y menos de 10, se le va a pagar el equivalente a 19 días. Entonces, la forma como se van a hacer los cálculos de esa prima anual. Mejor dicho, es la cantidad mínima, no es la forma en que se van a hacer los cálculos. Esa es la cantidad mínima que el empleador debe abonar al trabajador, ¿verdad?, cuando el día 12 y el 20 de diciembre tenga 1 año o menos de 3 años de servicio, parte de la empresa, pues el salario aquí refiere a 10 días, ¿verdad? Este artículo, recuerden que ha sufrido una reforma y aquí, pues obviamente que no son 10 días, aquí hace referencia al salario de 15 días. Así es que entendamos que ahí estamos hablando, pues obviamente, de un salario de 15 días y no estamos haciendo referencia a un salario de 10 días. Y cuando son ya hemos referido, de 3 años y menos de 10, pues lo que se le debe de pagar a esa persona es un salario equivalente a 19 días. Y si tuviera más de 10 años, va a ser el equivalente de 21 días. Es lo que tiene la reforma específicamente al artículo 198 del Código de Trabajo. Ahora bien, si nosotros hacemos referencia al artículo 199, pues obviamente aquí habla el legislador de la forma de calcular la remuneración que se va a pagar al trabajador en concepto específicamente de prima anual. Y aquí vemos, para calcular la remuneración que el trabajador debe recibir, ¿verdad?, no en concepto de aguinaldo, sino en concepto de prima anual, se tomará en cuenta lo siguiente. Aquí es importante, no es el salario que hemos pactado nosotros, sino el salario que estamos devengando al momento, ¿verdad?, que el empleador está obligado a hacer las entregas de la prima anual, ¿no? Y de hecho, eso es lo que el legislador refiere, el salario básico que devenga a la fecha en que deba pagarse el aguinaldo. Puede ser que contractualmente habíamos estipulado nosotros un salario y que ese salario se ha visto aumentado, ya sea porque lo que hemos pactado es un salario mínimo, y el salario mínimo se incrementó al momento de pagarme la prima anual, entonces el salario a tomar en cuenta es el salario que está vigente en el momento que se va a pagar la prima anual. En lo que refiere el legislador,
en el ordinal primero del artículo 199. Es decir, cuando nosotros estamos o hemos específicamente estipulado el salario por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo significa por día, por semana, por quincena, por mesada, como se le llama, o mensualidad. Entonces, la forma de hacer el cálculo, pues obviamente es teniendo ahí el salario básico por día, ¿no? Si fue por unidad de tiempo, lo que me interesa a mí es tener el salario básico por día. Y todos sabemos que si hubiesen pactado el salario de $400 por 15 días, yo lo que hago específicamente es dividirlo entre 15 días para tener el salario básico por día. Y teniendo el salario básico por día, ese es el que me va a servir para multiplicarlo entre 15 días, que es lo que le corresponde a ese trabajador, o entre 19 días o 21 días, dependiendo de la antigüedad que él tenga dentro de la empresa. En el siguiente numeral es algo que me llama la atención, porque el legislador dice, el salario básico que resulte de dividir los salarios ordinarios que el trabajador haya devengado durante los 6 meses anteriores a la fecha en que deba pagarse el aguinaldo, entre el número de días laborables comprendidos en dicho periodo, cuando se trate de cualquier otra forma de estipulación del salario. Las formas de estipulación del salario son las que regula el artículo 126 del Código de Trabajo. El salario se puede pactar por unidad de tiempo, el salario se puede pactar por tareas, se puede pactar por obras, se puede pactar por comisión, se puede hacer, en el caso del salario mixto, también es una forma de hacer ese tipo de formas de estipulación del salario, puede ser por ajuste o precio alzada. Entonces ahí tenemos nosotros distintas formas de estipulación del salario. En el número 2 del artículo 199, el legislador refiere que si nosotros nos encontramos dentro de estas formas de estipulación del salario, las que yo he mencionado, entonces la regla de cálculo es distinta, porque la regla de cálculo me va a llamar a mí, me va a obligar, mejor dicho, a obtener el salario básico por día. ¿Cómo obtengo el salario básico por día? Es decir, que los salarios de los 6 meses anteriores a la fecha en que debe efectuarse el pago de la prima anual, es decir, de noviembre hacia atrás, va a significar que yo voy a sumar, ¿verdad?, cuáles fueron los salarios que tuvo ese trabajador, porque recuerden que si es por comisión, los salarios pudieron haber variado. Un salario puede haber sido de 500, otro salario pudo haber sido de 700, otro salario de 900, otro salario de $1,000, y así va a haber una variación. Entonces yo comienzo a sumar los salarios de los 6 meses anteriores y lo voy a dividir entre el número de días laborables. Entonces, el número de días laborables significa el número de días trabajados, es decir, el número de días que el trabajador ha laborado en la empresa. Entonces, aquí significa descartar los días de asueto, descartar los días de descanso semanal, descartar también aquellos días en que el trabajador no se presentó a la empresa por estar en una licencia, podemos decir, de, qué sé yo, de vacación, una licencia por enfermedad, también, o las ausencias injustificadas que el trabajador haya tenido, esas obviamente que no van a contar. De modo que el salario va a ser mejor para el trabajador que tenga más días trabajados que aquel que tiene menos días trabajados. Entonces, es lo que refiere este número 2. Ahora, eso lo vamos a dividir entre ese número de días trabajados. Para eso hay que ver en esos 6 meses cuáles fueron los días que el trabajador laboró, ¿verdad? Y haciendo el recuento, lo vamos a dividir entre ese número de días trabajados, pues obviamente, y el cociente que nos dé, pues obviamente que eso va a significar que es el salario básico por día. Ese salario básico por día obtenido lo vamos a multiplicar, sea por 15, sea por 19, sea por 21, ¿verdad? Dependiendo en qué categorías de estas va a entrar el trabajador. En el caso del artículo 200 refiere el legislador, la prima en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella y deberá pagarse en el lapso comprendido. Vean ustedes, ¿en qué fecha el empleador está obligado a pagar la prima anual al trabajador? Pues está obligado a pagarla entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año.
entre el 12 y el 20 de cada año, pues el empleador está obligado a pagar al trabajador lo que nosotros conocemos como el aguinaldo, ¿verdad? Y en el caso del artículo 201, refiere el legislador, ningún trabajador o trabajadores perderá el derecho al aguinaldo por razones disciplinarias, inasistencias injustificadas al trabajo o cualquier otra causa. Bueno, este artículo, pues obviamente que es una reforma que se le hace porque anteriormente el legislador decía que perdían totalmente el derecho al aguinaldo aquellos que estuvieran las faltas injustificadas, sean de días completos o sean de mediodía. El legislador así lo había establecido, lo cual obviamente era también incongruente con la teoría, en ese caso, del salario diferido, para efecto de poder sustentar la naturaleza jurídica de la prima anual. Porque si el salario diferido es algo que me va descontando a mí para ser entregado en una fecha, pues obviamente no era ilógico que el trabajador terminara perdiendo en ese caso la prima anual simplemente por el hecho de tener inasistencias injustificadas. En este caso no lo pierde, pero obviamente que si está dentro de la otra forma de pactar el salario, como es el caso del ordinal segundo del artículo 199, pues obviamente que va a tener menos prima anual, menos prestación por prima anual que otros trabajadores que sí laboraron mayor tiempo que él. En el caso del artículo 202, el legislador refiere lo siguiente: cuando se declara terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o cuando el trabajador fuere despedido de hecho, ¿verdad?, sin causa legal, antes del día 12 de diciembre, el trabajador tendrá derecho a que se le pague una remuneración de los días que de manera proporcional al tiempo trabajado le correspondieran en concepto de aguinaldo. El trabajador es despedido en el mes de junio, entonces significa que no complementó, ¿verdad?, el tiempo de servicio para que le paguen totalmente el aguinaldo. Porque para el pago total de aguinaldo, pues obviamente él debe de encontrarse laborando a la fecha en que el empleador está obligado a pagar eso. Como es el caso, estar todavía laborando el 12 de diciembre dentro de la empresa. Entonces es como en ese caso está obligado el empleador pues a pagar el aguinaldo a las personas, ¿verdad?, que su contrato de trabajo termina. Como el legislador dice, termina, ¿verdad?, declara terminado un contrato de trabajo con responsabilidad patronal, ¿verdad?, o cuando el trabajador es despedido de modo sin causa legal, es decir, es despedido de modo injustificado. En esos casos el empleador está obligado a pagar también al trabajador la prima anual de modo proporcional. De lo que refiere el legislador, y en el caso del artículo 203, lo que nos está diciendo a nosotros es cuáles son esas causas que justifican la inasistencia del trabajador al empleo, ¿verdad? Y tiempo de servicio, entonces aquí lo consideramos nosotros desde el momento que el trabajador presta servicios, ¿verdad? X trabajador ingresa a laborar el 1 de abril del año 2024, es obvio que al llegar el 12 de diciembre del año 2024, ese trabajador tiene menos de un año de estar laborando en la empresa. Y como tiene menos de un año de estar laborando en la empresa, a él se le va a pagar la prima anual de modo proporcional al tiempo trabajado. Es decir, ¿cuánto fue el tiempo trabajado? Obviamente, del 1 de abril, vamos a decir en este caso al 11 de diciembre. Entonces, en ese punto de vista es como tenemos ahí fijado en los tiempos para los cuales el empleador estaría en la obligación, pero de pagar una prima anual proporcional. Diferente es si ese trabajador hubiese ingresado el día 2, de enero del año 2024. Es obvio que al llegar a diciembre, él se ha cumplido el tiempo, un año de servicio, por lo tanto el empleador está obligado a pagarle la prima anual de modo total. Y aquí en esta lámina nosotros estamos ilustrando un caso práctico, ¿verdad? ¿Cuál es la prestación que en concepto de prima anual recibirá un trabajador que ingresó a laborar el día 10 de agosto del año 2022, siendo su salario de $5 por hora? Bueno, y ustedes saben, ¿verdad?, que como es un salario que se ha pactado por unidad de tiempo,
la unidad de tiempo es de un día, entonces yo voy a multiplicarlo por las 8 horas, porque si me van a pagar $5 por hora, yo la voy a multiplicar por las 8 horas, la duración ordinaria de la jornada de trabajo. Y esa persona tendría un salario de $40 por día. Entonces, el tiempo de servicio de ese trabajador fue de 121 días. Es decir, no tiene el año de servicio completo a la empresa, porque es claro, ingresó el 10 de agosto del año 2022. Lo que tenemos específicamente en este caso, ¿verdad? O para solventar el problema y esto no nos pueda generar mayores inconvenientes, haremos en este caso lo siguiente. Vamos aquí a referir que él ingresó a laborar el día 10 de agosto del año 2024. Para que cuando llegue el 12 de diciembre de 2024, que es la fecha en que el empleador ya está obligado al trabajador, entonces ese trabajador va a tener como tiempo de servicio 121 días. ¿Qué vamos a hacer acá? Aplicar la regla de 3, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Nosotros ya sabemos que si ese trabajador, ¿verdad? Como tiene un año de servicio, como tiene menos de un año de servicio en la empresa, entonces lo que le correspondería a él en concepto de prima anual sería el equivalente a 15 días de salario. Entonces ese trabajador tendría, en este caso, los $600 por los 15 días, más los 121 días trabajados, pues obviamente ahora buscamos la proporción nosotros a ese tiempo trabajado. Y la proporción de tiempo lo que nos dice es, para encontrar esa proporción de tiempo, lo que tenemos que hacer nosotros es una multiplicación entre 121 por $600 y nos va a dar un resultado de 72,600. Este resultado lo vamos a dividir ahora entre los 365 días que tiene el año y vamos a tener una prima anual, en este caso en concepto de una prima anual, ¿verdad? En concepto de aguinaldo, como lo llama el legislador, de $198,90. Esa es la forma en la que nosotros tenemos ahí la proporción que va a recibir ese trabajador en concepto de prima anual. Aquí no, a la hora de hacer esos cálculos, pues nosotros debemos de tener a la base el artículo 197, 198, 199 y 200, para que es la forma en que nos ayuda a nosotros para poder específicamente hacer un cálculo correcto en lo que respecta a esta situación. ¿Verdad? Es lo que le correspondería a ese trabajador. Ahora, en el caso ya de cerrar este punto, ¿verdad? Recordemos que los salarios adeudados, el caso de una vacación anual adeudada, los días de asueto adeudados, el caso del aguinaldo adeudado, de acuerdo al legislador, en el artículo 613 del Código de Trabajo van a prescribir en 180 días, ¿verdad? Así que vamos a tener nosotros descanso semanal, días de asueto, vacación anual, la prima anual o aguinaldo, los salarios extraordinarios, las horas extras, que todos ellos van a prescribir en 180 días. Ahora bien, la jurisprudencia ha dicho que en este caso el empleador es quien debe alegar. Si el trabajador las está reclamando, el empleador debe alegar la prescripción. Si el empleador no alega la prescripción, el juez de trabajo no debe pronunciarse de modo oficioso, ¿verdad? Los jueces están inhibidos, de acuerdo a la jurisprudencia, a hacer un pronunciamiento oficioso en ese caso. Solo va a declarar la prescripción de estas prestaciones laborales, solamente si el empleador la solicita, ¿verdad? Si el empleador solicita la prescripción, el juez se pronuncia. Si no, y se prueba esta circunstancia, va a terminar condenando al empleador a pagar las prestaciones, en ese caso laborales, al trabajador, porque el empleador estaba obligado a reclamar la prescripción, ¿verdad?
El otro punto importante que tenemos aquí nosotros en materia de jurisprudencia es que en materia casacional nos dice a nosotros de que si nosotros estamos reclamando el pago de horas extraordinarias, el trabajador está obligado a probar en qué tiempo fueron prestadas al empleador esas horas extraordinarias. Si no lo hace el trabajador, si no pruebe en qué tiempo las prestó, pues obviamente que pierde el derecho al pago de horas extraordinarias. Y el otro punto que tenemos acá nosotros es que si promovemos, ya lo dije anteriormente yo, ¿verdad? Si hemos promovido un proceso común, ¿verdad? En este caso, aquí dice proceso ordinario, no es proceso común, de acuerdo a la reforma, es un proceso común, no ordinario, ¿verdad? Si promovemos, en este caso, un proceso común, si promuevo, ¿verdad?, un proceso común de trabajo, reclamando prestaciones laborales por despido injustificado, y al mismo tiempo en esa demanda yo reclamo vacaciones completas, aguinaldos completos, salarios adeudados, horas extraordinarias, entonces significa que la presunción que está contenida en el artículo 114 del Código de Trabajo no aplica para probar estos aspectos, pues la sala considera que en ese caso esos derechos son autónomos. Es decir, yo estoy reclamando como derecho autónomo los salarios adeudados. Estoy reclamando como derecho autónomo la vacación completa. Estoy reclamando como derecho autónomo las horas extraordinarias. Entonces, en ese caso, como son autónomos, se prueban por aparte. No se van a probar o no la va a probar la presunción del artículo 414. La presunción del artículo 414 solo sirve para probar el despido injustificado y las consecuencias jurídicas del despido injustificado. Y las consecuencias jurídicas del despido injustificado son la vacación proporcional y el aguinaldo proporcional. Los días, obviamente, en el caso de los salarios caídos, ya eso por ley sabemos que procede, ¿no? De acuerdo al artículo 420 del Código de Trabajo, proceden los salarios caídos en los tiempos que ahí indica el legislador, cuando estamos en presencia de un despido injustificado. Pero para probar esas otras circunstancias que no derivan del despido, pues obviamente que el trabajador, está obligada a probarla. Si no las prueba, el empleador no se le va a condenar. No va a ser condenado por eso, ¿verdad? Y en el caso de la vacación anual es igual, ¿no? La misma jurisprudencia dice, en el caso de la vacación anual completa, el interesado debe probar que prestó sus servicios para un mismo patrono o establecimiento por más de 200 días de forma continua y efectiva. Lo que debe, en ese caso, de probar el trabajador. Si no lo prueba, pues obviamente que pierde el derecho. Y como dice, lo cual es suficiente para tener por establecido el derecho a que le paguen las vacaciones del periodo establecido con la prueba aportada. Es decir, aportó la prueba el trabajador, obviamente tiene derecho en ese caso a recibir el pago de vacaciones adeudadas. Y por último, en el caso del salario extraordinario, igual el trabajador debe establecer o demostrar necesariamente la continuidad de las labores ejecutadas en el periodo de reclamo. Si él está reclamando que en el mes de agosto de tal año laboró horas extraordinarias, debe de probar que efectivamente él trabajó horas extraordinarias en esa institución. Entonces esos criterios jurisprudenciales, las mismas jurisprudencias de la Sala de lo Constitucional, pues los sigue conservando, es decir, son criterios de la Sala consolidados, ¿verdad? Son criterios de la jurisprudencia de la Sala de lo Civil que han sido consolidados, ¿verdad? Hasta ahorita se mantienen como precedente. Entonces, lo que tenemos nosotros que platicar con relación al tema de la prima anual, así es que ahorita no sé si ustedes tienen algunas preguntas que puedan formular con relación a al tema de la prima anual. O los comentarios que ustedes tengan al respecto, pues yo estoy aquí en la disposición de escucharlo. Sí, buenas tardes.
Sí, tienen un carácter prestacional, ¿verdad? Porque derivan específicamente a partir de un despido injustificado que el trabajador ha tenido, ¿no? Por eso el legislador dice, en los casos de artículo 420 del Código de Trabajo, en los casos de despido de hechos sin justa causa, el patrono pagará al trabajador, además de la correspondiente indemnización, los salarios caídos, ¿verdad? Desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la fecha en que se pronuncie la sentencia condenatoria de primera instancia, sin que en ningún caso puedan exceder de los correspondientes 35 días. O sea que el empleador estaría obligado a pagar a los trabajadores en concepto de salarios caídos un salario equivalente a 35 días en primera instancia. Ahí luego dice el legislador que en segunda instancia no va a pasar de determinadas cantidades. Entonces, esa sí es una prestación, tiene un carácter prestacional porque al romperse el vínculo jurídico laboral, pues el trabajador se queda desempleado, ¿verdad? Y en algo habría en ese caso que abonarle al trabajador, ¿verdad? Para que pueda encontrar un nuevo empleo. Entonces, para eso específicamente sirve, ¿no? Como usted lo dice, un carácter prestacional o protector hacia el trabajador, que lo ha hecho el legislador, igual que lo ha dicho en el caso de la vacación proporcional y el aguinaldo proporcional, cuando el contrato de trabajo termina con responsabilidad patronal o mediante un despido injustificado. Así es que ese es el asunto respecto a esa pregunta que usted formula. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que tenga que ver con el tema. Yo tenía una pregunta, doctor. Sí, veamos cuál es su pregunta. ¿Qué pasa cuando el patrono incumple el plazo para el pago de la prima y si acarrea algunas consecuencias jurídicas o cuáles serían estas? La consecuencia jurídica ahí que acarrea, pues obviamente es que el empleador ha incumplido con una norma, ¿no? Laboral, y frente al incumplimiento de la norma laboral, el trabajador tendrá que ir a exigirla ante el juez de trabajo y reclamando en ese caso la prima anual completa, ¿no? Porque hasta ese momento entiendo que el trabajador no ha sido despedido y bien puede ser completo, puede ser proporcional, porque podemos estar en el caso del que ingresó a laboral el día 1 de abril, ¿no? Y a la fecha del 12 de diciembre de ese año, pues obviamente que él no va a haber cumplido un año de servicio completo. Y como al no tener un año de servicio completo, el empleador está obligado a pagarle, ¿verdad? En concepto de prima anual, la proporción, ¿verdad?, de ese tiempo, de los días trabajados con lo que le correspondería a él por tener un año, para los que tienen un año de servicio, para los que tienen un año de servicio, el salario equivalente a 15 días. Y si el salario equivalente de 15 días de 600, pues obviamente ahí vamos a buscar cuáles fueron los días trabajados para poder encontrar la proporción de tiempo. Por eso hemos dicho, la tiene que reclamar ante el juez de trabajo y lo tiene que hacer lo más pronto posible para que no le prescriba, porque si él la hace una vez ya prescrito y el empleador alega, ¿verdad?, la prescripción, entonces perderá el pago por esa prima anual. Entonces la consecuencia jurídica que arrastra esa es, ¿no? Gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que formular? Solamente adelantarles a los que tienen el examen, no hicieron el examen el jueves pasado. Entonces, perdón, sí, los que tienen diferido ahí del examen parcial del jueves, entonces ese lo haríamos el día miércoles en la clase de Derecho Constitucional. Entonces no sé quiénes tienen diferido, si están por aquí, para ser como que había una persona que tenía un diferido. De derecho laboral hay una persona que tenga examen diferido, el primero, primera evaluación o segunda evaluación.
Hola, y Gerardo está aquí en esta reunión, que me pueda confirmar eso. Bueno, por lo visto, creo que no está en esta reunión. En el caso, no sé si tienen otra pregunta más y así vamos específicamente a hacer el caso de la presentación del salario. Si no hay otra pregunta, yo dejo este tema de lado y voy a trabajar el tema del salario. En el caso de las personas pensionadas, ¿de un solo se calcula o depende también? ¿O cómo sería? En el caso de personas pensionadas, no tienen ninguna cuestión. Ya en el caso que referimos nosotros aquí del Código de Trabajo hablando, ¿no? Eso seguramente que se regularía ya por la cuestión de la ley de pensiones, la ley integral de pensiones, que es un tema que veremos específicamente el próximo año, el próximo ciclo, ¿no? Entonces, pero aquí no tiene que ver. Este caso es específico para los trabajadores activos, no para los pensionados. Bueno, en el caso de los incumplimientos, en la otra sesión habíamos referido nosotros que existe una ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el cual obviamente establece a veces las sanciones. Si no están las sanciones allá reguladas en la ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entonces, ¿qué aplicamos? El artículo 627, que dice las infracciones a lo dispuesto en los libros 1, 2 y 3 de este código y demás leyes laborables que no tuvieran señalada una sanción especial, harán incurrir al infractor en una multa hasta de 12 salarios mínimos del sector industria, comercio y servicios por cada una de las prestaciones que han sido vulneradas. Lo anterior dependerá del tamaño de la empresa, y luego ella sigue haciendo referencia en este caso el legislador sobre este punto, ¿no? Entonces es cuando no hay otras, no hay en la señaladas infracciones. Si nosotros vemos específicamente el legislador no le dice, mire, si el empleador no cumple, esta sanción es la que irá, ¿verdad? No la está refiriendo sobre eso. Así que en ese sentido, pues habría que recurrir a la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ver si hay en especial alguna sanción. Y si no hay una sanción en especial, tenemos que aplicar lo que ya dice el artículo 627 del Código de Trabajo. Entonces, es lo que se tendría que hacer en ese caso, que no haya cuando no hay una sanción expresa. Porque sanción así como tal, como usted me solicita, pues no hay. Si usted se fijó las disposiciones que le di lectura, en ninguna de ellas dice de que el empleador va a pagar tal cantidad en concepto de multa por alguna infracción que haya cometido respecto del pago de la prima anual. Bueno. Buenas tardes, doctor. Tenía una duda. Sí. ¿Por qué las horas extra de vacaciones no pagadas y demás tipos de problemáticas que pueda tener un empleado con respecto al empleador son consideradas como derechos de autónomo? No deberían de seguir siendo derechos que tiene como trabajador. No sé por qué no se puede aplicar tampoco el 114, como decía usted. No, porque el 414, cierran los micrófonos ahí. 114. 414, 114 no. Ah, entonces lo anoté mal, disculpe. No, estoy diciendo el artículo 414 del Código de Trabajo. De hecho, la presentación, ahí refería el artículo 414. Entonces, ese artículo 414 hace referencia específicamente a una presunción de despido, ¿no?
Es decir, el legislador presume, ¿verdad?, de que todo despido realizado en contra de un trabajador es un despido injustificado. Y que si el trabajador presenta la demanda dentro de los 15 días de haber ocurrido el despido, si el empleador no ocurrió a la audiencia, no acude a la audiencia conciliatoria, o acudiendo a la audiencia conciliatoria nunca le ofreció al trabajador el reinstalo hacia la empresa, entonces el legislador dice que ahí hay una presunción del despido, de despido injustificado. Y esa presunción de despido injustificado, yo lo he dicho, si logramos probar además de eso la relación de trabajo, esa será prueba suficiente para que el juez condene. Pero si no prueba usted la relación de trabajo, la simple presunción no le va a servir. Entonces tiene que probar la relación de trabajo para complementarla con esa presunción y así poder condenar. Entonces es una presunción que va encaminada al despido y a sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del despido? ¿Cuáles son los efectos que produce el despido? El despido produce efectos directos y efectos accesorios. Los efectos directos son la terminación, en ese caso, del contrato de trabajo. Efecto directo es el reinstalo. Efecto directo es el pago de la indemnización. Y como efectos accesorios, lo que produce es el caso de la vacación proporcional, el aguinaldo proporcional y los salarios caídos. Pero ya el caso de cobros, ¿verdad?, de salarios, en ese caso adeudados, de horas extraordinarias, de vacación total, de prima anual total, entonces la Sala de lo Civil refiere de que esos son derechos autónomos. Son derechos autónomos y sí son derechos autónomos, porque al final de cuentas nada tienen que ver con el despido. Porque hemos dicho cuáles fueron los efectos del despido. Y lo hemos mencionado en 3 puntos específicos. Entonces, esos efectos del despido, a esos son los que va a alcanzar la presunción. Pero a esas otras cosas no las alcanza. En lo que refiere al legislador. No sé si es lo que refiere, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil. No sé si ahora estamos ya en sintonía con este tipo de problema que plantea. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Doctor, disculpe. ¿Sí? Sí, sería tan amable de volvernos a explicar lo que fue el caso práctico de la diapositiva anterior, por favor. Ahí les va la diapositiva y les va llegando, ¿no? Y va a ir la clase grabada, ¿verdad? Así que no los vamos a entretener ahorita en eso. Bueno, gracias. Sí, la clase grabada, recuerden que ahí les llega y ahí estuvo la explicación sobre eso. Si aún haciendo esa explicación, ¿verdad?, escuchando usted la clase, tiene la duda, pues entonces la vamos a solventar allá en la reunión del sábado. ¿Te parece? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. Vamos al tema, en este caso, del salario, ¿no? Hay un micrófono abierto ahí, pueden cerrar los micrófonos. Entonces, tenemos el caso yo estoy haciendo una presentación del salario. El salario es otro aspecto que tiene que ver específicamente con las condiciones de trabajo. Entonces, aquí nosotros hablamos de la voz salario. ¿Verdad? La voz salario se va a utilizar para designar la voz salario, ya dije yo, se utilizaba en ese caso para designar las prestaciones que en ese caso se deben a los trabajadores, ¿no? Y específicamente el legislador va a hacer referencia aquí. Este video es el que tiene el micrófono abierto. Entonces ya le había referido yo, ¿verdad?, lo siguiente, que la voz salario se va a utilizar para designar el qué, pues la remuneración que el empleador le debe al trabajador, ¿verdad?, por los trabajos,
que ha realizado. Pero salario ha sido para eso, ¿verdad? Para designar esa remuneración. Pero también nosotros encontramos otros términos sinónimos. Por ejemplo, se oye hablar de sueldo, se oye hablar de estipendios, se oye hablar de emolumento. Hemos escuchado hablar de jornal, hemos escuchado de pagas, de quincena, de mesada, de vendaje, de regalía, de viáticos, de gajes, etcétera. Hay una serie de, independientemente, ¿verdad?, de estas expresiones que nosotros digamos, siempre se van a entender que son salarios siempre y cuando estemos hablando de una contraprestación, ¿verdad?, que el empleador debe al trabajador por los servicios que éste le ha prestado. Ahora, en el caso del salario básico, ¿verdad?, cuando hablamos del tema de salario básico, es muy importante entender un poco el tema de salario básico, porque siempre decimos nosotros que el salario básico es la retribución que le corresponde recibir al trabajador. Esa retribución que le corresponde recibir al trabajador, a nosotros nos va a servir como la base para poder hacer los cálculos. Recordemos nosotros que el salario base es el que se debe a un trabajador más allá del salario mínimo. ¿Cuál es el salario base de un trabajador? Puede decir, mire, mi salario base es de $7 por hora. Pues obviamente que esa persona no está recibiendo en ningún momento un salario mínimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de salario base, es el que recibe el trabajador, y ese salario que recibe de modo convencional con el empleador y que es superior al salario mínimo, va a servir para ese trabajador para los efectos de realizar el cálculo en concepto de vacación, en concepto de prima anual, como queramos ahí tenerlo en cuenta nosotros. Y el salario mínimo es la cantidad estimada, ¿verdad?, como indispensable que se le debe de pagar al trabajador para cubrir sus necesidades normales. Es decir, que por debajo de ese salario mínimo ya no lo podemos pagar a una persona, porque implicaría colocarlo en una situación, podemos decir, infrahumana. Y luego tenemos otras clases de salario, como es el salario extraordinario, ¿verdad?, que es la remuneración que se debe el empleador pagar o abonar al trabajador por la prestación de los servicios o ejecución de trabajos, ¿verdad?, en este caso, más allá de la jornada ordinaria de trabajo. Ahora, esas eran las clases de salario. Ahora tenemos nosotros teorías sobre el salario. ¿Cuáles son las teorías que nos sirven a nosotros para efecto de explicar este tema del salario? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con una teoría de oferta y la demanda, y nos vamos a encontrar con una teoría de salario justo, nos vamos a encontrar con una teoría de salario político, y los podemos encontrar con otros sin fin de teoría. Los podemos encontrar con una teoría de la plusvalía, como quieran, ¿verdad? Todas ellas pueden tener aquí en algún momento determinado algún grado de explicación, ¿no? Pero digamos, nosotros nos encontramos con una teoría de la ley de oferta y la demanda, que es una teoría propia de la escuela liberal. Y todos sabemos que el orden económico de El Salvador es un orden económico liberal, y todos saben que en los países capitalistas su orden económico es un orden liberal. Por lo tanto, estos órdenes económicos, a veces, ¿verdad?, nosotros le estamos mencionando en el capítulo de los derechos sociales de que el trabajo no es artículo de comercio. Así decimos nosotros, el trabajo no es un artículo de comercio, no es una mercancía. Entonces significa que el salario que recibe el trabajador no es una mercancía, no es un intercambio de equivalentes, es algo que se le debe de pagar por el esfuerzo que el trabajador en ese caso ha realizado. Entonces nosotros ahí tenemos, de conformidad a esta teoría, ¿verdad?, de la ley de oferta y la demanda, que nos sirve a nosotros para determinar, en otras palabras, los salarios. Entonces los salarios se determinan de acuerdo a esta teoría igual, ¿verdad?, como se determinan los precios corrientes de cualquier cosa en el mercado. Si el salario es eso, entonces estamos admitiendo que estamos hablando nosotros de un salario
que sería, o de un trabajo, perdón, que en este caso no sería una función social, sino que sería una mercancía. Y en esta forma la refiere la teoría liberal, ¿verdad? Que los salarios van a subir o van a bajar en razón específicamente de esta ley de oferta y demanda. Porque si hay un número de trabajadores, ¿verdad?, que se ofrecen para trabajar, pues obviamente que el salario va a tender a bajar. Digamos que hay un puesto de trabajo y para ese puesto de trabajo andan corriendo 20 trabajadores, obviamente que el salario, de acuerdo a esta teoría, tiende a bajar. Al sentido inverso, si fueran 20 empleadores corriendo tras un trabajador, el salario tendría, en ese caso, que subir. Eso es lo que plantea, ¿verdad?, una teoría de la ley de oferta y la demanda, que es una teoría propia de la escuela económica liberal. Ahora, esta teoría de la ley de oferta y la demanda sostiene que hay un nivel mínimo, ¿verdad?, por debajo del cual no puede descender el salario. Y es por eso que tenemos nosotros en nuestros países un salario mínimo. Y este salario mínimo es lo indispensable, ¿verdad?, que debe contar el trabajador para efecto de poderse sostener él y sostener a su grupo familiar. Pero también hay un límite máximo, es decir, establece un límite mínimo y un límite máximo. Ahora está diciendo que por debajo de ese mínimo no se le debe pagar al trabajador, pero también por encima de ese límite máximo no se le puede pagar al trabajador un salario, porque en ese caso implicaría, obviamente, que se volvería insostenible ya la conservación de una fuente de trabajo. Así que por lo tanto hay que estar jugando entre ese límite mínimo y ese límite máximo para los pagos de los salarios. Digamos, es como más o menos lo plantea esta teoría de la relación de trabajo. Luego hay una teoría del salario justo. Esta teoría del salario justo está conectada específicamente con la doctrina social de la Iglesia. Entonces aquí tenemos las diferentes encíclicas, la Rerum Novarum, y pueden haber otras encíclicas haciendo referencia sobre este tema. Pero aquí lo que nos van a plantear a nosotros, esta teoría del salario justo, es que el salario debe de ser suficiente, ¿verdad?, para el sustento de un obrero frugal y de buenas costumbres. Obviamente que si yo soy dado a los vicios, soy dado en ese caso a andar jugando en los casinos, pues obviamente que el salario no debe estar destinado para eso, ¿no? Cuando hablamos de salario suficiente, es el que está destinado para el sustento de un obrero frugal. Un obrero frugal es una persona, o alguien frugal es una persona moderada en el comer y en el beber. Por lo tanto, en esa forma es como ellos ven el tema del salario mínimo. No para una persona, pues obviamente que tenga malas costumbres, como ya dije, de vicios de alcoholismo, o tenga problemas de drogas, o tiene problemas del dinero, pues jugarlo en los casinos. Entonces, para eso no alcanza la teoría de salario justo para esos puntos. Entonces, lo que obviamente plantea esta teoría de salario justo. Además, esta teoría reitera que uno de los principales deberes que tiene el empleador es la de pagar al trabajador un salario conveniente. En nuestro tiempo diría la obligación del empleador de pagar un salario decente, un salario digno al trabajador. Y cuando hablamos del salario digno, no es que el salario tenga dignidad, sino que salario digno significa que pues obviamente debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una persona. En el caso de vivienda, en el tema de vestuario, en el tema de educación. Para eso, pues obviamente que esto sirve, ¿no? Eso es lo que de hecho tiene que ver con la teoría de salario justo, ¿verdad? Luego, ¿cómo se justifica? La teoría de salario justo es otro asunto, ¿no? Por eso aquí dice, bueno, le recuerda León XIII el qué, recuerda al empleado la parábola del rico y el pobre. Eso es lo que está haciendo. Vamos a recurrir a la parábola del rico y el pobre, ¿verdad? Y aquí en esa parábola lo que dice es que explotar la pobreza y la miseria y especular con la indigencia son cosas que reprueban igualmente las leyes divinas como las leyes humanas, ¿verdad? En ese momento de la historia que esta encíclica, recuerden que es de
800, por ahí así, 91, ¿no? Algo así, ¿verdad? Es la encíclica de la Rerum Novarum. Entonces, por eso es que está utilizando, ¿verdad?, ese tema todavía, hablar de leyes divinas, de leyes naturales, ¿verdad? Entonces, lo que estaría como reprobando leyes religiosas y leyes, en ese caso, humanas. Y además de eso, refiere, ¿verdad?, que eso constituye un crimen, ¿no? Específicamente, porque con lo que está haciendo el empleador es defraudando, ¿verdad?, a alguien con el precio de su trabajo. Hay un fraude que hace el empleador, o una estafa, mejor dicho, que hace con relación al salario que le debe de pagar al trabajador. Eso es lo que sirve a través de este fundamento que hace la Iglesia, ¿no? O que hace León XIII, y también vuelve a sostener, ¿verdad?, en esa encíclica, que el obrero y el amo pueden pactar libremente el salario. No está de acuerdo en lo que el obrero, el empresario puedan pactar libremente el salario, pero no debe de ser suficiente. No es que se oponga, a final de cuentas, o no se está oponiendo en ningún momento a la ley de oferta y la demanda, ¿verdad?, que ambos puedan contractualmente estipular el salario. Pero lo que sucede es que ese contrato no debe ser o admitir en ese contrato el trabajador no debe aceptar un salario que sea insuficiente. Que para él, pues el salario debe ser suficiente para sustentar, en ese caso, las necesidades de un ser humano, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que abre, ¿no? En el contrato puede haber un acuerdo de voluntades. En un contrato sí lo puede haber, siempre y cuando, ¿verdad?, el salario sea suficiente. Si es insuficiente, hemos dicho que eso significa hacer una especie de fraude, ¿no? No solo fraude, implica hacer violencia en contra del trabajador. Y por eso es que aquí plantea lo siguiente, ¿no? Esta teoría de salario justo. Si por necesidad o por miedo el obrero tuviera que aceptar, sería eso hacerle violencia. Lo que ya dije anteriormente, ¿no? Hacer violencia. Contra esa violencia reclama la justicia. Es lo que considera, ¿no? De hecho, la encíclica considera vil, ¿verdad?, que aquel salario que no llegue a cubrir las necesidades básicas más apremiantes de un trabajador como ser humano. Entonces diría la encíclica que ese salario no es un salario decente, no es un salario justo, sino que es un salario vil. Entonces el salario, claro está, no se puede abandonar a las leyes del mercado, es otro punto, ¿no? Y cuando dice, miren, no se puede abandonar a las leyes del mercado, es decir, que no pueden quedar, ¿verdad?, abiertas, como menciona en ese caso la teoría de la oferta y la demanda, ¿no? Esa teoría de la escuela liberal, sino que aquí se aboga en este caso porque exista, pues obviamente, una intervención, podemos decir, del Estado, ¿verdad?, pero nunca se puede abandonar a las leyes de oferta y la demanda. Es decir, como no podemos estar nosotros en ese juego, ¿no?, que los salarios van a subir o van a bajar dependiendo de cuántos puestos de trabajo haya y cuántos trabajadores estén disponibles. Entonces eso realmente no lo admite, porque el salario en este caso debe determinarse, o el salario se va a fijar conforme a la justicia y conformidad a la equidad. Entonces es un planteamiento que me parece a mí muy interesante que hace la teoría de salario justo. Y en este caso también, ¿verdad?, claramente dice que no se puede abandonar el salario a las leyes del mercado. Entonces el planteamiento teológico yo lo he concluido, ¿verdad?, como algo relevante, trascendente, pues en el actual contexto de una globalización económica, en el actual contexto, podemos decir nosotros, de un modelo globalizador en materia de trabajo, ¿verdad? Recordemos que la última instancia de estas leyes económicas y de estas burocracias privadas, ¿verdad?, que son las empresas transnacionales, la última instancia de estas leyes económicas y de la burocracia privada es la muerte, la violencia, ¿verdad? No les interesa un salario decente, no les interesa un salario justo. Entonces, ahí es donde cobra vigencia o cobra importancia estar hablando de la teoría de salario justo que plantea en ese caso la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la teoría de salario justo vemos que en el actual contexto se puede actualizar, ¿no?, desde esta perspectiva, ¿verdad?, como él está reclamando o está abogando,
por la idea de un salario decente, de un salario suficiente. Hay otras teorías, como en este caso son la teoría del salario político, una teoría de salario político. Lo que nos dice a nosotros es que el salario no constituye el simple resultado de los factores económicos o de acuerdos individuales, es decir, aquí no tiene nada que ver, diría una teoría de salario político, nada tiene que ver en ese caso de la ley de oferta y la demanda, nada tiene que ver también los acuerdos individuales o los acuerdos colectivos, ¿no? sino que el salario para ellos debe ser fijado por el Estado, como el objeto de servir de medio para el cumplimiento de fines de interés general. Es decir, como lo que está en juego es el interés, el bienestar general, o el interés económico, o el bien común, bueno, en ese caso el Estado debe de fijar el salario de los trabajadores. Ahora bien, en ese contexto, pues obviamente que es una teoría que no puede tener aplicación práctica, porque en ese caso violentaría las libertades económicas, las libertades contractuales y todo lo que tiene que ver en ese caso con la actividad productiva. Y más que todo, esta teoría del salario político sería más congruente con una idea, podemos decir nosotros, de regímenes totalitarios, pero no de un régimen, en ese caso democrático, en el cual hace los equilibrios entre la libertad contractual, ¿verdad? O la libertad de contrato entre empleadores y trabajadores, sino que deja todo, pues en ese caso, en manos del Estado. Si es que sea el Estado quien fije las tasas de los salarios, pues obviamente que tiende a ser un tanto problemático. Tomando en cuenta con los populismos, ¿no? Y esta lógica también de los totalitarismos, donde lo que puede ocurrir en un momento determinado es que cuando las elecciones se acercan o son próximas, ¿verdad? Entonces van a subir los salarios. Aquí va a ser a la inversa, ¿verdad? Si en el caso de la ley de oferta y la demanda, los salarios suben cuando el empleador anda corriendo detrás de varios trabajadores, de un trabajador, perdón, cuando 5 empleadores corren por un trabajador, entonces los salarios tienden a subir. Y aquí sería que los salarios tienden a subir cuando las elecciones se acercan. Entonces, en ese contexto, ambos son reprochables modelos. Entonces, me parece, en mi opinión, que el modelo más cercano específicamente al paradigma del Estado social de derecho, pues obviamente es la teoría de salario justo. Esa nos permite hacer una mejor explicación o dar cuenta, podemos decir nosotros, los derechos de los trabajadores. Otra teoría que puede andar aquí es una teoría de intervencionismo de Estado, pero no llegar al punto en que sea el Estado quien esté fijando, en ese caso, los salarios, ¿no? Y si el que dar ese tipo de posibilidad al Estado, pues obviamente tendría que ver en el caso de los salarios mínimos. Pero ya otro tipo de salarios, dejar esos otros margen de libertad para que los hagan, en ese caso de los trabajadores y empleadores, siempre y cuando ese salario sea superior al salario mínimo. Solo en esos casos podemos entender de que específicamente el tema de salario puede tener alguna explicación a partir de estas teorías. No sé si a partir de las teorías, de las clases de salario y por lo que hemos dicho de la voz, en ese caso salario, hay algunas preguntas que ustedes puedan formular o comentarios que tengan, los podemos en este momento responder. ¿Nadie tiene una pregunta o comentario? Bueno, en ese caso yo continúo con las medidas de protección al salario. Así como hice referencia a las teorías que tratan de explicar también el tema del salario, hay unas medidas protectoras. Y dentro de esas medidas protectoras tenemos nosotros medidas en contra del abuso del empleador. ¿Cuáles son esas medidas en contra del abuso del empleador? Bueno, una de ellas es que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. O sea, no está permitido que el salario se pague, ¿verdad?, por cambio por especies, podemos decir algo. Esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad?, en ese punto de vista.
Si los salarios se deben de pagar en moneda de curso legal, no puede haber un pago de que el empleador le aparezca diciendo al trabajador, bueno, como no tengo salario para pagarte, aquí está, por ejemplo, estos productos, ¿no? Que te voy a pagar con ellos. No, ¿verdad? Él le va a pagar con moneda de curso legal. Y en el caso para evitar otro abuso del empleador, pues obviamente está la otra regla siguiente, que el salario debe de pagarse de modo íntegro. No le va a pagar por parte, el empleador no puede decirle, mire, fíjate que he tenido pérdida, entonces ahora le voy a pagar esta parte, después le voy a pagar la otra. No, si el salario mensual es de $500, eso es lo que el empleador le debe de abonar al trabajador cuando llega la fecha de pago. Por eso es que aquí el legislador dice debe de pagarse íntegro, además debe ser oportuno, es decir, debe pagarse en la época, en la fecha convenida. Y debe pagarse al trabajador, no se le puede pagar a otra persona, a no ser que el trabajador, por cualquier motivo, haya autorizado a alguien. Y otro asunto es que se pague en el lugar convenido. Aunque esto de que se pague en el lugar convenido como que ya dejó de tener actualidad, a partir de que a los trabajadores ya hemos dicho nosotros que el salario se les deposita en una cuenta bancaria, ¿verdad? Y ahí el trabajador ya solamente va a hacer los retiros de su salario. Entonces no tenemos nosotros de decir que la empresa van a llegar con el papel moneda y comienzan a pagar, ¿verdad? Eso ya es tema del pasado. El otro abuso, ¿verdad? Es que se prohíbe pagar el salario en lugares de vicio. Si lo hemos dicho, no se puede pagar en lugares donde se venden bebidas embriagantes. No se puede pagar el salario en esos lugares. El artículo 129 refiere a ese punto. El salario se debe pagar en la fecha convenida, ya lo hemos dicho, el salario tiene que ser oportuno. Si el trabajador es deudor del empleador, ¿verdad? Por hechos relacionados con el trabajo, el empleador solo puede exigir el pago promoviendo juicio de trabajo. Pero en ningún momento el empleador le va a decir, bueno, como me debes tanto, entonces yo en este mes te voy a descontar tanto. No, ¿verdad? Porque hemos dicho que el salario se paga de modo íntegro. Y si el trabajador tiene deudas con el empleador, entonces el empleador solo le puede cobrar esa deuda promoviendo un juicio previo. También el salario del trabajador debe ser protegido contra los acreedores del trabajador, ¿verdad? Se protege contra los abusos del empleador. El salario se protege también contra los abusos del trabajador y contra los abusos, de los acreedores del trabajador. Aquí tenemos nosotros que, por ejemplo, el salario mínimo es inembargable. Es decir, a pesar de la deuda que el trabajador pueda tener, sabemos que el salario mínimo va a ser inembargable. ¿Por qué? Porque es una parte vital. El salario mínimo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene un carácter alimentario, es decir, es lo que le sirve al trabajador para efecto de poder subsistir con dignidad. Así es que, por lo tanto, no se va a embargar el salario mínimo de un trabajador. Y eso es una protección que el trabajador tiene frente a sus mismos acreedores. También el salario está protegido frente a los acreedores en el sentido que el salario tampoco puede compensarse. Es decir, la compensación aquí equivale a extinguir una deuda por otra. Es decir, como yo te debo $500, entonces que te queden los $500 de mi salario. Entonces, de esa forma no, porque eso implicaría hacer una compensación del salario, ¿verdad? Extinguiendo una deuda con otra deuda. Entonces, eso es imposible, ¿no? Ya el legislador ha previsto que eso no tiene sentido a partir del artículo 132 del Código de Trabajo. También el legislador prohíbe, ¿verdad?, que toda enajenación de crédito por salario. Se prohíbe toda enajenación de crédito por salario. Igual, enajenar en este caso es transmitir, ¿no?, el dominio o la propiedad o de cosas, ceder el derecho a otra persona, como son las compraventas, donación, cesión de derechos. No puede en ese caso hacer específicamente una cesión, ¿verdad?, de crédito. Es decir, bueno, como yo debo tanto, voy a ceder en ese caso el salario. También eso no es posible en el contexto del artículo 132 del Código de Trabajo. Y el otro punto es que solo se pueden hacer las retenciones legales, ¿verdad?, como todos sabemos, en el pago de la cuota sindical, en el pago de cuotas alimenticias, en el pago de impuestos, en el pago de cuotas al seguro social.
¿verdad? Y todo otro tipo de retenciones se va a considerar que son ilegales. Son las protecciones que tiene el salario del trabajador frente a sus mismos acreedores. Pero el salario del trabajador también tiene protección frente a aquellos acreedores del empresario. Y frente a estos acreedores del empresario, entonces nosotros aquí tenemos lo siguiente, ¿no? El salario es un crédito privilegiado. De hecho, así lo dice la misma Constitución, ¿verdad? El salario es un crédito privilegiado en relación a los otros créditos. Es decir, que si el empleador también tiene créditos o deudas, digamos, que pagar a ciertas personas a raíz de ciertos créditos, el salario del trabajador, que también es un crédito, ese salario del trabajador se privilegia frente a esos otros créditos que el empleador tenga con sus acreedores. Entonces, ¿qué significa este punto, verdad? Que los trabajadores no tienen que esperar el resultado de un juicio de concurso de quiebra que ha promovido contra el empleador para que puedan hacer uso de sus acciones contra los bienes del empleador. Entonces, no, el trabajador no tiene por qué estar esperando que el proceso de concurso quiebra que han seguido en contra del empleador, sus acreedores, termine para efecto de ellos ahora ir a reclamar sus salarios. No, los trabajadores tienen que accionar antes, ¿verdad?, de que eso específicamente ocurra, porque si eso ocurre, entonces después no va a haber fondo, no va a haber dinero para pagar los salarios de los trabajadores. Entonces, en esa perspectiva es como se mueve esto, ¿no? Los trabajadores, ya he dicho, deben de promover el juicio contra el empleador sin tener que estar esperando que concurra el conflicto, en ese caso por concurso o quiebra de la empresa. Y si en sentencia definitiva se condena al empleador, pues obviamente esa sentencia como tal constituye una especie de crédito privilegiado para los trabajadores. Entonces, es en esa forma que los que se van a configurar, como ya dije anteriormente, o van a tener ese carácter de crédito privilegiado frente a los otros créditos que el empleador tenga. Entonces, muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Que los procesos laborales en los que los trabajadores hayan promovido contra el empleador reclamando prestaciones laborales no se acumularán a los juicios de concurso. Recuerden que esos juicios de concurso tardan, entonces no se puede estar acumulando a esos juicios. Entonces, esa es otra protección que tiene el salario de los trabajadores, ¿verdad? Porque si yo estoy reclamando prestaciones laborales, entonces el proceso que yo estoy siguiendo contra el empleador no se va a acumular nunca a los juicios de concurso, quiebra que se esté siguiendo contra el empleador. En el caso de que los acreedores estén siguiendo contra el empleador, ¿verdad?, un juicio de concurso quiebra y los trabajadores, por otro lado, están siguiendo o reclamando las prestaciones laborales en un proceso común de trabajo, entonces aquí no se van, obviamente, a acumular. Porque ya hemos dicho claramente, ¿no?, que en el caso de los salarios de los trabajadores tienen específicamente prioridad frente a los acreedores del empleador. Entonces, ahora hagamos referencia a otro punto. No sé si tienen preguntas con relación a las medidas de protección de los salarios. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta con relación a las prestaciones, a la protección, de los salarios de los trabajadores? A las medidas de protección de los salarios de los trabajadores. Bueno, veamos entonces las formas de estipulación del salario. Aquí en este punto quiero referir a lo siguiente, ¿verdad? En el caso vamos a referir a lo siguiente, solo quiero confirmar. En el caso si tengo conexión, porque todavía tengo la duda, si yo estoy conectado, porque no escucho ninguna intervención de ustedes o pregunta. Cuando digo que si tienen pregunta, no me hacen referencia a que sí tienen pregunta, entonces entendería yo que estoy desconectado, pero hasta este momento no tengo, obviamente, ninguna mensaje en el cual me digan de que yo estoy desconectado. Entonces significa que sí hay conexión. Ahora tenemos las formas de estipulación.
de salario. Hasta las medidas de protección. Hoy veamos ahora en esta forma la forma de estipulación del salario. Y aquí tenemos la unidad de tiempo. Es decir, el salario se puede estipular por unidad de tiempo, es una forma, ¿no? Y aquí, como hemos dicho, el salario se va a pagar por hora de trabajo, por día, por semana, por mes. Son las unidades de tiempo mediante las cuales se puede estipular el salario. Ya claramente hemos dicho nosotros, esa forma de estipular el salario por unidad de tiempo nunca va a ser inferior al salario mínimo. Tampoco va a ser inferior al salario mínimo cuando la forma de estipulación del salario sea por unidad de obra. Y por unidad de obra, pues obviamente nosotros entendemos que se entenderá, ¿verdad?, la calidad y la cantidad de la obra o trabajos realizados, pagándose por pieza, medidas, trozos o conjuntos determinados. Eso es lo que se hace en una unidad por obra, ¿no? Cuando ya estipula el salario por unidad de obra, es que el trabajador se comprometió a elaborar determinadas piezas. Entonces, independientemente del tiempo invertido, si hubiera estipulado el plazo para la conclusión de cada obra o trabajo, se le deberá determinar dentro de él. Este punto es bien importante tener en cuenta cuando es por unidad de obra. Imaginen ustedes que lo que yo contrato a un sastre pantalonero para efecto de que pueda confeccionar, en ese caso, 5 pantalones, ¿verdad? Y esa es la unidad de obra, ¿no? En la jornada de 8 horas, o mejor dicho, en la jornada diaria, yo he acordado con él que él va a confeccionar 5 pantalones. Él puede comenzar a laborar a las 5 de la mañana, puede ser que a las 11 de ese mismo día ya haya confeccionado los 5 pantalones. Entonces él se va a retirar, pues obviamente a su casa, porque a final de cuentas, aquí lo que estamos pagando nosotros específicamente es las piezas producidas, independientemente del tiempo invertido en ellas, porque habrán unos trabajadores que serán más lentos, que seguramente se echen todo el día, y otros trabajadores que van a que van a cumplir con esa cantidad de obra, de unidad por obra, en menos tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas en este caso, verdad? Estipular el salario de este modo. He dicho, menor costo de fabricación le puede representar para el empleador, el aumento de la productividad, ¿verdad?, por el estímulo que el trabajador experimenta, ¿verdad?, el mayor perfeccionamiento personal del obrero, es decir, el obrero se perfecciona para concluir antes, en ese caso, con la producción de la unidad de obras acordadas para ese día. La menor vigilancia empresarial, al empleador no le interesa si el trabajador está laborando, no, lo que le interesa es que obviamente cumpla, ¿verdad?, con la tarea encomendada. Los mayores beneficios que para ambas partes, ¿no? La fijación más exacta de los costos de la producción. Esas son ventajas que puede reportar el pactar el salario por unidad, por pactar el salario por obra. Una desventaja es que provoca un mayor desgaste suplementario de las energías del trabajador, porque ese trabajador víctima de la codicia, entonces puede decir, bueno, ya a las 11 de la mañana he cumplido, ¿verdad?, con la tarea, pero voy a seguir elaborando otro tipo de este tipo de producto, a final de cuentas, para tener un mayor salario. Ahora hemos dicho, puede estar en esa perspectiva, ¿no? Incluso puede volver nugatoria la jornada extraordinaria de trabajo, así como el pago de las horas extraordinarias, donde el trabajador puede decir, no, voy a llegar más tiempo, en ese caso, laborando este tipo para obtener una mayor cantidad de salario. El trabajo a destajo es algo parecido, ¿no? El trabajo a destajo es una forma de pago del salario y no una especie de relación laboral. Entonces, lo que la doctrina entiende, ¿verdad?, por salario a destajo es la toma en cuenta del mayor o menor cantidad de piezas u obras realizadas. Entonces, el salario a destajo se tiene cuando la remuneración se fija no en relación al tiempo, sino en la proporción a la cantidad de la producción obtenida. Por más que tienden a ser específicamente más productivos, pues obviamente tendrán mejores salarios. La ventaja es que le ofrece al empleador, ¿cuál es?, la posibilidad de predeterminar cuánto es el costo de la mano de obra.
del costo general del producto, mientras que el trabajador le ofrece la posibilidad de lucro mayor, especialmente el operario capaz, voluntarioso. También en la determinación del trabajo a destajo deberá tenerse en cuenta el tiempo necesario u operario para cumplir un determinado trabajo y la ganancia que el operario, pues obviamente en este caso, debe de percibir. Es una forma de estipulación y lo que aquí hemos dicho ya anteriormente, ¿verdad? Que pueden haber esfuerzos desproporcionados por tener un mayor salario, eso puede provocarle daños en la salud a una persona y específicamente son ese tipo de casos en que nosotros nos encontramos muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Que en algunos momentos encontramos de que esto funciona de esa manera, ¿verdad? Que hay trabajadores que laboran más allá de sus límites normales y en ese caso pueden sufrir daños a la salud. Y esto lo provoca cuando nosotros estamos hablando de esta otra forma de estipulación del salario. Estipular el salario por comisión, pues obviamente ya sabemos nosotros que en este caso lo que el trabajador recibe es un porcentaje por cada una de las operaciones que realiza para la empresa, ¿verdad? En la que presta su servicio. Así logró vender determinados artículos, entonces ya hay un porcentaje que el empleador le ha dicho, ¿verdad? Que le va a pagar en concepto de comisión por las ventas que ese trabajador realiza. Verán ustedes, también en este caso, aún en la forma de estipulación del salario por comisión, el empleador está obligado a pagar un salario al trabajador que no sea inferior al salario mínimo. Es decir, en estos salarios por comisión, el salario mínimo del trabajador está asegurado y los otros porcentajes, pues obviamente van a servir para efecto de incrementar ese salario que devenga el trabajador. Habrá un salario base y sobre eso, pues la comisión será por las otras ventas que ese trabajador realice, ¿verdad? Ahora hagamos referencia en el caso de las formas o los procedimientos que hay que seguir para calcular, en este caso, el salario. Las formas o los procedimientos que se siguen para el cálculo de salario básico es el que regula el artículo 142 del Código de Trabajo. ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 142 del Código de Trabajo en el literal A? Sí, doctor. 142, literal A. El artículo 142. Ok, dice salario básico por día. El producto, la cantidad que resulte de derivar la suma estipulada por semana, quincena, mes u otra unidad de tiempo entre el número total de días contenidos en el periodo que se trata. Ajá, estamos haciendo referencia al caso del artículo 142 A y el número 1, ¿verdad? No, perdón, le escuché el número 2. El número 1 dice, el producto que resulte de multiplicar el salario convenido por hora por el número de horas acordadas para la duración de la jornada ordinaria de trabajo. Bueno, recuerden ustedes, ¿verdad? La forma de estipulación en ese caso del salario son por unidad de tiempo. Por ahí tenemos nosotros que vamos a encontrar obviamente el salario básico, la unidad de tiempo estipulada, el tiempo de servicio, los límites establecidos, ¿no? Es una de las formas que podemos obtener en ese caso en cuanto a esa estipulación del salario básico por unidad de tiempo. Entonces, lo que aquí tenemos nosotros ya aplicado por unidad de tiempo, si el salario se hubiera estipulado por hora y la hora, pues obviamente, fuera decimos nosotros, el salario por hora es de $3. Y lo que yo he pactado es laborar únicamente 4 horas diarias. Entonces, significaría que yo multiplico, en ese caso, los $3 por las 4 horas, voy a tener un resultado de $12, ¿verdad? Que ese sería mi salario básico por día.
ese salario básico por día, si estoy en presencia del pago de una indemnización por tiempo de servicio, como el artículo 158 del Código de Trabajo dice que al trabajador se le van a pagar 30 días de salario en concepto de indemnización por cada año de trabajo, ¿verdad? Entonces eso significa de que yo aquí tendría el salario, ahí tendría el salario por día. Entonces lo que voy a hacer es que ese salario por día de los $12 lo voy a multiplicar por los 30 días, y al multiplicarlo por los 30 días, pues obviamente que voy a tener ahí lo que le vamos a pagar al trabajador en concepto de indemnización por un año de servicio. Si él laboró 5 años de servicio, pues obviamente que yo voy a multiplicar esto que me resulte por los 30 días por 5, y en esa forma yo tendré el cálculo de la indemnización que se le debe a ese trabajador. Si el salario fuera estipulado también por unidad de tiempo, pero aquí las unidades de tiempo refieren a semana, quincena o mes, todos sabemos que si estamos en presencia de una semana, entonces significa que si un trabajador devenga un salario de $150 semanales, yo lo voy a dividir entre 7 días. Y al dividirlo entre 7 me va a dar el resultado de $21.42. Ese $21.42 es el salario básico por día, que ahora me puede servir para hacer este tipo de cálculos de la indemnización por tiempo de servicio. Me puede servir para hacer los cálculos del aguinaldo, el cálculo también de la vacación proporcional. Si fuera por quincena es igual, ¿verdad? Por quincena, si el salario fuera de $300 por quincena, tengo que dividirlo entre 15. Al dividirlo entre 15 me resulta un salario diario de $20. Y en ese también yo haría la misma operación, ¿verdad? Que ya hemos referido anteriormente. En ese caso, los $600 sabemos que son por quincena. Si se tratara de una vacación completa, pues obviamente que solo tendría que agregarle el 30% de recargo a esos $600, y yo tendría, en ese caso, lo que se le debe pagar al trabajador que pactó su salario por unidad de tiempo, en este caso a razón de $300 por quincena. Entonces, si ya hubiese convenido el salario por obra, pues obviamente que aquí el asunto es distinto. Y es lo que usted le estaba dando lectura. Veamos en el caso del número 2 que usted refería. Sí, el número 2 dice, la cantidad que resulte de dividir la suma estipulada por semana, quincena, mes u otra unidad de tiempo entre el número total de días contenidos en el periodo de que se trate. Sí, es lo que expliqué en el punto anterior, ¿no? Cuando ya el salario tendría que ver, ya no era como el primer punto, el literal A, que hacía referencia al número de horas. Entonces, allí lo explicamos en este punto que tenía que ver por semana, por quincena y por mes. Entonces ya no hay problema. El número 3 lo vamos a dejar porque en el orden que aquí llevamos para la explicación nos va a modificar, así es que vamos a caer en el número 4. El número 4 le da lectura, por favor. El número 4 dice, en los casos de estipulación del salario por unidad de obra o por tarea, la cantidad que resulte de dividirse el total devengado en los 6 días anteriores a la fecha en que se haga la entrega o recuento respectivo, entre el número de días trabajados en ese lapso. Bueno, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, un trabajador que pactó su salario por unidad de obra. Entonces, el procedimiento que nosotros vamos a seguir para hacer el cálculo de salario básico por día, pues obviamente que es totalmente distinto al que mencionamos anteriormente, porque anteriormente veníamos haciendo referencia a salarios por hora, a salarios por semana, al salario por quincena, al salario por mes. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que el ejemplo es que un trabajador que es carpintero acuerda con su empleador
que le pagará determinadas cantidades por cada pieza de madera elaborada. El trabajador hace en cada día distinto número de piezas, por lo que el salario no es cuantificable, pero para pagarle su salario tiene que realizar su empleador lo que se llama la entrega o recuento, con el objeto de saber el monto de salario a pagar, por lo que para calcular el salario básico para un trabajador cuyo salario era cancelado por unidad de obra, al calcular su salario básico diario, debemos tener presente la siguiente información, que es lo que aquí le dieron lectura anteriormente. Es decir, tenemos nosotros, en el caso que sea pactado por unidad de obra, cuántas fueron las horas laboradas en esos 6 días anteriores a la fecha de la entrega. Y aquí tenemos también la fecha de la entrega o recuento, es decir, ellos debieron haber acordado cuándo va a ser la fecha de entrega o de recuento, y al mismo tiempo ahí vamos a tener presente la cantidad total de vengada en esos días anteriores, en esos 6 días anteriores, perdón. Entonces aquí lo que debe observarse, pues obviamente lo que ya manifestaron, ¿verdad? Que se realiza aquí, ¿verdad? Lo que vamos a nosotros se debe observar es que el día en que se realiza la entrega o recuento no se va a incluir dentro de los 6 días, porque el código menciona que el salario básico es la cantidad que resulte de dividirse el total de vengado en los 6 días anteriores a la fecha del recuento o entrega respectiva entre el número de días trabajados en ese lapso, ¿verdad? Sigamos con el caso de un ejemplo. Como el legislador refiere, 6 días anteriores. Entonces la pregunta es, ¿cuándo era la fecha de la entrega? Como el legislador dice, la fecha de entrega o recuento. La fecha de entrega o recuento en ese caso era el viernes 30. Y como yo voy a tomar en cuenta los 6 días anteriores al viernes 30, entonces comienzo a referir cuáles eran los 6 días anteriores. Entonces ven ustedes que aquí tenemos el 29, 28, 27, 26, 25 y 24. Entonces nosotros tenemos que el sábado fue 24, domingo fue 25, por lo tanto ni laboró sábado ni laboró domingo. Si entendemos que laboró el lunes, un día, ¿verdad? Entendemos que laboró el martes, otro día, entendemos que labora el miércoles, otro día, y tenemos que labora el jueves, otro día. Entonces, ¿cuál es el total de días trabajados para esta persona? El total de días trabajados fueron 4. Entonces, aquí lo ilustramos nosotros del modo siguiente, de tal manera que si un trabajador realizó su entrega el día 30 de abril, ¿verdad? Laboraba de lunes a viernes y devengó en los 6 días anteriores a dicha entrega la cantidad de $200, el salario básico por día será la cantidad que resulte de dividir lo devengado, que fueron $200 en los 6 días anteriores al recuento trabajado. Entre ellos, el número de días efectivamente trabajado fue de 4. ¿Por qué? Porque no laboraba sábado ni laboraba domingo. Entonces, aquí va a resultar obviamente una cantidad de salario por día de $500. ¿Por qué? Porque los días trabajados solo fueron 4. ¿Cuánto devengó él en la entrega, al hacer la entrega de los productos que había elaborado o de los artículos que había elaborado? Pues obviamente el empleador, a la hora de hacer la entrega, por esa entrega el empleador le pagó los $200. $200 fue lo que le pagó el empleador, la fecha de la entrega. La norma dice que el día de la entrega no cuenta porque contamos los 6 días anteriores a la fecha de la entrega. En el contexto que aquí tenemos, solo ha laborado 4 días. Luego, esa cantidad que recibe la vamos a multiplicar por los días trabajados. Y los días trabajados solo fueron 4. Por lo tanto, 200 entre 4 me da un salario básico por día de $50. Si yo estaría hablando de una indemnización para ese trabajador, y como la indemnización hemos dicho de conformidad al artículo 58 del Código de Trabajo, no se paga menos de 30 días,
Entonces aquí esos $50 yo los multiplico por 30 días y a mí me va a dar un resultado específicamente de $1,500 por cada año de trabajo. Y si él laboró 5 años dentro de la empresa, los 1,500 los voy a multiplicar entre 5 y esa será lo que va a pagar como indemnización total. Si los años si fue obviamente despedido a la hora de cumplir los años de servicio, pero si no fue a la hora de cumplir esos años de servicio, es decir, nos habíamos pasado, cumplió año, por ejemplo, en abril, y es despedido, por decir algo, 3 meses después, entonces significa que por esos 3 meses que sobran, yo tengo que buscar la proporción de tiempo, es decir, si en esos 6 meses en esos 3 meses, podemos decir, hubieran como 70 días trabajados. Entonces significaría que los 1,500 los multiplico por 70 y luego los divido, ustedes ya saben, entre 365 días del año y eso pues obviamente me daría una indemnización total y también una parte de indemnización proporcional, porque a la hora de hacer los reclamos en un juicio común de trabajo por despido, yo tengo que decir que en concepto de indemnización total me debía tal cantidad y en concepto de indemnización proporcional me debía tal cantidad. Entonces la forma como sería el recuento, pero este es en el caso que estamos refiriendo nosotros, no es por el sistema mixto, porque en el caso del sistema mixto son las horas. El número de horas es el que se va a multiplicar, pero cuando es en este sistema mixto, ¿no? Pero como nosotros venimos hablando de la unidad de obra, en la unidad de obra, lo que vamos a multiplicar nosotros, aquí claramente está el número de días. Por eso dice aquí horas laboradas en los 6 días anteriores a la fecha. Sería irrelevante. Fecha de la entrega o recuento, la fecha de recuento era el 30. La cantidad total de vengada en esos 6 días anteriores a la entrega, que hemos dicho fue de 200. Como habían 2 días que fueron inhábiles del trabajo porque era sábado o domingo y esos 2 días no trabajó, entonces significó que esa persona solo había laborado 4 días. Por lo tanto, los $200 se van a multiplicar por los 4 días nada más y de eso ya hemos dicho que nos iba a dar la cantidad de $50. Y esos $50 es el salario básico por día. Entonces, la forma como de hecho va operando en este caso de formas de estipulación del salario, que es necesario tener muy claro cuál es esa forma de estipulación de este salario, porque nos vamos a encontrar en algún momento determinado en que el trabajador se metió dentro de esta lógica de estipular el salario de esta forma. Entonces, nosotros necesitamos encontrar el salario básico por día para saber qué cantidad le corresponde a él en concepto de indemnización o que le va a corresponder en concepto también que podemos decir, y en este caso en concepto de pago de salario, ¿no? Por decir cuál es el salario básico por día, que ya se sabe que era de 50, no va a servir para los efectos de entender cuánto le van a pagar por día de descanso también, ¿verdad? O por el caso de la vacación anual también, para efecto de calcular la vacación anual en este contexto, pues nos va a servir obviamente esta forma que refiere el legislador. Aunque, perdón, en el caso de la vacación y del pago del aguinaldo no nos sirve esta regla, porque hemos dicho que la regla ya son los salarios de los 6 meses anteriores. Sí nos va a servir únicamente para el caso del cálculo de indemnización total y proporcional. Por eso, para eso vale, ¿no? Así es que, perdón con esa afirmación que estaba haciendo anteriormente, pero no nos confundamos. Vuelvo a hacer la aclaración. Las reglas que venimos aquí hablando sobre las formas de estipulación del salario de conformidad las reglas, mejor dicho, para calcular el salario básico de los trabajadores, sea por día, sea por obra, sea por unidad de tiempo, sea mixto, sea destajo. Entonces aquí las vamos a ir viendo cada una de ellas. Hemos dicho que estas van a servir específicamente para el cálculo de la indemnización.
para el cálculo de vacación proporcional y de la prima anual no nos sirven porque para eso ya el legislador ha fijado reglas claras. En el caso del 182 me parece que es en materia de la vacación anual, y en el caso del aguinaldo que acabamos de hacer mención hace poco y que tenía que ver específicamente con el caso de la regla consignada en el artículo 199, del 199 para la prima anual, y el caso de la regla, del artículo 183, perdón, es la regla del artículo 183 para la vacación anual, y el 193 para el caso de la prima anual. Ya tienen fijado de antemano en ese caso las reglas que se van a seguir para realizar los cálculos de ella. Pero en el caso de la indemnización no está fijada esa regla. Por lo tanto, la regla que nos sirve es la que fija el artículo 142. Cuando estemos en presencia de otra forma de estipular el salario. Así es que hay algunas cosas ahí que tienden a ser un poco tediosas y se vuelven a veces un tanto problemáticas. Así es que me gustaría que esas ideas, pues obviamente las vayamos retomando, y eso pues nos va a servir a nosotros para poder entender, en ese caso, cómo funciona ese asunto, ¿no? Era la cosa que sí quería referir sobre eso, porque aquí estaba la otra regla de la pregunta que alguien había formulado con relación a este caso práctico. Este caso práctico, obviamente que a veces le puede generar problemas a uno, ¿no? Y es entendible, ¿no? Que de hecho pueda generar alguna especie de problema. Pero entonces lo que nosotros teníamos aquí era, ¿verdad?, que un trabajador había ingresado el día 10 de agosto del año 2024 y el salario de ese trabajador era de $5 por hora. Hasta ahí no hay ningún problema, porque entonces nosotros tenemos un salario por hora que son $5. Lo multiplicamos por las 8 horas que comprende una jornada ordinaria de trabajo y nosotros tenemos un salario de $40 por día. Ahora bien, a este trabajador que tiene este salario básico por día, hay que ver que de acuerdo a la regla, que era, por eso era la pregunta que hacía la estudiante anteriormente. Mire, quiero que me vuelva a explicar eso del caso práctico. Entonces le vuelvo a repetir aquí el asunto yo, siguiendo, por ejemplo, el caso del artículo 198. Es evidente que este trabajador, al llegar el 12 de diciembre del año 2024, este trabajador va a estar en el ordinal 1 del artículo 198. Es decir, que para los que tienen un año y menos de 3, la prestación es el equivalente a 15 días. Esos 40 multiplicados entre 15, ¿cuál es el resultado? ¿Alguien nos puede ayudar ahí? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener? Rápido, porque yo tendría que estar desbloqueando este teléfono. 40 entre 15. Sí. 40 entre 15 es 2. No, entre 15 no, 40 por 15. 40 por 15. 600. Ajá, es lo que está aquí, es la regla que está aquí de los 600. Entonces, por eso decíamos, del 10 de agosto al 11 de diciembre, esa persona, porque como el 12 se hace efectivo el pago, esa persona había laborado únicamente 121 días. Entonces, aquí hay una cosa clara. Ya tenemos nosotros que por la antigüedad que el trabajador tiene, ¿verdad?, que no ha cumplido ni un año de trabajo, obviamente está en la regla primera. Entonces ya sabemos nosotros que si él hubiese cumplido el año de trabajo, él tendría una prima anual de $600. Pero como no la trabajó
Y, perdón, como no trabajó todo el año, hay que buscar la proporción. Y lo que sí yo tengo claro hasta ahorita es que él trabajó, ¿verdad? El tiempo de servicio de él, el tiempo trabajado fue de 121 días. Entonces, y ya tengo claro yo que existe, por ejemplo, el otro punto, que si él hubiese elaborado los 365 días, hemos dicho, tendría la prestación de 600. Pero como no elaboró eso, sino 121, entonces lo que yo voy a realizar es una especie de aplicación de regla de 3, porque yo tengo que buscar la proporción. ¿Cómo encuentro la proporción? Multiplicando el tiempo trabajado, y el tiempo trabajado fue de 121 días por 600. Al multiplicarlo por 600 me da un resultado de 72 dólares de 72,000, perdón, 600. Me dio ese resultado, 72,600. Ese resultado de los 72,600 ahora lo divido entre 365 días. Y al dividirlo entre 365 días encontré la proporción que buscaba. Y la proporción que yo buscaba era esta. 198,90 es lo que le corresponde a él en concepto de prima proporcional. Así es como opera la regla de 3. Ahí lo volví a repetir, ¿verdad? No sé si la lluvia viene, todo eso, pero voy a ir a firmar a la universidad, pero no interesa. Alguien había hecho la pregunta ya anteriormente y le regreso aquí yo el asunto, ¿verdad? No sé si ahí está todavía conectada, que me diga si entendió el asunto y si no lo entendió, se lo vuelvo a repetir. Sí, licenciado, le agradezco mucho que volviera para aclararlo. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Logró entender un poco. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, alguna otra pregunta que ustedes tengan y si no la tienen, pues me lo hacen saber, ¿verdad? Porque como les dije, tengo que ir a firmar a la universidad la asistencia. Y eso solo es de práctica, no es de ponerse a hacer ensayos uno solo allí. Y bueno, pero es que la cuestión es que solo va en el caso de, bueno, yo no sé, Gerardo no está aquí, ¿verdad? En la conexión de ahora porque había pocos alumnos. Alguienes estaban haciendo referencia que si podían hacer una especie de ejercicio de estos, y sería bueno, ¿no? Es voluntario, ¿no? El que quiera, hagamos lo siguiente, haga una hojita de cálculo de aguinaldo proporcional y de aguinaldo completo. Hágalo de aguinaldo proporcional, aguinaldo completo, individual, ¿verdad? Una hojita escrita a mano y me la hace llegar el día de la clase del sábado. Eso les va a valer por un punto, ¿verdad? El que quiera el punto, haga eso, y el que no quiera, pues que no lo haga, porque esa tarea no es obligatoria. Pero ahora digo, el caso de que Gerardo andaba diciendo que si les daba una oportunidad en una actividad, como le he dejado a los de segundo año, que les comencé a calificar, de hecho, y no han salido tan mal porque califiqué 30, por lo menos de 30, 15 han pasado y 15 han reprobado, pero esos son los que entregaron las papeletas de último y se supone que no son los que llegan a clase. Así es que sobre eso les digo, si ustedes quieren hacer el ejercicio, lo hacen, me lo llevan, me lo entregan el sábado en la clase presencial y yo les voy a calificar. Si está bien, pues obviamente ganarán el punto y les pondré un punto, le agregaré el punto a la nota de la segunda evaluación. Así es que los dejo aquí. Doctor, disculpe, dijo el cálculo del aguinaldo proporcional y qué otro. El aguinaldo total y el aguinaldo proporcional. Ahora sí, ¿verdad? Doctor, sí. En la toma de asistencia agregará el punto usted ahí. ¿Cómo cuál toma de asistencia? En la entrega de ese ejercicio que van a hacer y van a llevar el sábado. Es correcto, ¿no? Yo digo para que le quede registro a usted. No, le voy a escribir al grupo mejor ahí, asignándole la tarea cuando regrese a la U.
Voy a ir a firmar ahorita. Cuando regrese ahí le voy a esclarecer que ahí está la tarea y esa tarea va a ser a mano, no es en el blog como aquello, ¿verdad? Perfecto. Nada más me va a entregar esos hits el día que llegue a la clase. Que la fecha de entrega es ese día de la clase. El que, pues obviamente no llega, pues yo no puedo estarle recibiendo es otro día. Perfecto, doctor. Bueno, como digo que no es una evaluación obligatoria, es voluntaria, ¿no? El que la tome y llega, pues obviamente lo hace. Y si alguien dice, mire, yo como no llego los sábados y no puedo, vaya a dejarme la mañana al juzgado entonces. Y allí solo dicen que están afuera y yo los dejo entrar. Simple y sencillamente así resuelvan su asunto. Pero quedemos en eso porque voy a ir a firmar. Así que feliz noche y los sigo viendo otro día. Feliz noche. Nos vemos el sábado. Feliz noche, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, Helen. Feliz noche.